Flor Azteca. Ayer el Consejo Coordinador Empresarial se reunió con la Junta de Coordinación Política, máximo órgano de gobierno de la Cámara de Diputados, como ustedes saben, integrada por los coordinadores y la coordinadora de las fracciones parlamentarias aquí representadas en la Cámara de Diputados. Nos presentaron este documento para mejorar el sector eléctrico. Ellos insistieron que tenían una profunda preocupación por la iniciativa preferente enviada por el compañero presidente y nos hicieron ver sus preocupaciones, que son simple y llanamente que están en contra de la iniciativa enviada por el compañero presidente, que el Partido del Trabajo respalda con absoluta firmeza y contundencia. Porque como yo les dije ayer, se necesita ser osado para plantear lo que dijeron. Ellos que han insistido en que hay que desaparecer los monopolios del país, aún los públicos, les recuerdo que en electricidad y materia petrolera, hasta antes de la reforma energética lograda con sobornos de Odebrecht por $6 millones, donde los senadores panistas recibieron 67 millones y los diputados panistas 56 millones, 8 millones para Ricardo Anaya, entonces presidente de la Cámara de Diputados. Era monopolio el manejo del petróleo y la energía eléctrica y se garantizaba la soberanía en esta materia. A raíz de esta reforma se entregó nuestro petróleo, 20% alcanzaron de entregar, y a CFE se le hizo pedazos, y hacia 2024 la proyección es que solo abastecería el 20% del mercado nacional cuando abastecía el 100%. Previamente habían cerrado a luz y fuerza del centro, mandando a más de 44,000 trabajadores a la calle, en una política perversa de favorecer a las empresas extranjeras generadoras de energía a través de eólica y fotovoltaica. Entonces, el Consejo Coordinador Empresarial nos dice que apoya el monopolio de suministro, de transmisión y suministro de la energía eléctrica, apoya transmisión, distribución y suministro, donde dice que hay grandes ganancias, pero son tan generosos que se las dejan a la Comisión Federal de Electricidad, y pretenden que les entreguemos la totalidad de la generación de energía eléctrica, porque dicen que el mundo va hacia las energías limpias. Se niegan a reconocer lo que reconoce todo el mundo, que las hidroeléctricas, las nuclear y la geotermia son energías limpias, de las que Comisión Federal de Electricidad cuenta para abastecer el 20%. Ellos abastecen el 7%. Y pretenden, yo les dije al Consejo Coordinador Empresarial, que ellos no aceptarían de ninguna manera que en sus empresas se aplicara lo que piden para Comisión Federal de Electricidad, a saber, que le compren primero al competidor, que subsidien al competidor, que respalden al competidor cuando su energía intermitente pues no puede abastecer, y que se utilice toda la infraestructura creada con dinero del pueblo para Comisión Federal de Electricidad en beneficio de estas empresas privadas extranjeras. Ellos pretenden que se mantenga el despacho, esto es, que le sigamos comprando primero a los privados, en detrimento de nuestra empresa, de ellos, de los empresarias y empresarios y de todo el pueblo, que es Comisión Federal de Electricidad. Y lo que nosotros planteamos, ellos dicen que vamos por un monopolio, no. Se plantea libre competencia, se plantea que las empresas privadas no vayan en los hombros de Comisión Federal de Electricidad, porque le han hecho perder al país, dinero del pueblo, 412,000 millones de pesos, muchos de ellos en subsidios directos a estas empresas. 412,000 millones de pesos, que es casi 13 veces lo que se gastó, se invirtió en vacunas, 32,000 millones de pesos. Ochoa Reza, que fue director de CFE, dice que hay que apoyar a las energías limpias, pero cuando fue director de Comisión Federal de Electricidad dejó que se acabaran de hacer chatarra las eólicas que tenía CFE en el Istmo, y invirtió en gasoductos que le costaron al país
que benefician a empresas privadas, que beneficia a Estados Unidos, que le sobra el gas natural, y que en estos días se vio interrumpido en el norte del país porque Texas prácticamente se congeló y dejó de surtir del gas, poniéndonos en una situación gravísima y que demuestra la importancia de la soberanía energética. Imaginen que nos pasara esto con la gasolina, que importamos el 70%, se pararía el país por estar dependiendo del exterior. Nosotros, nuestro gobierno, el compañero presidente, pretende recuperar la soberanía energética y nosotros estamos absolutamente en apoyo de esa decisión que es no solo soberana, sino vital, es importantísima. Además, se pretende en los costos, ellos insisten que es más barato, mienten, solo calculan los variables, no calculan la inversión tecnológica y de infraestructura. Y por otra parte no consideran, que estoy seguro que las empresas extranjeras tienen outsourcing, que no le reconocen ningún derecho a sus trabajadoras y trabajadores, mientras que Comisión Federal de Electricidad tiene un robusto contrato colectivo que beneficia a las trabajadoras y trabajadores en la materia. Pretenden que mandemos a la calle a los trabajadores de las minas de carbón, preocupados según ellos por el medio ambiente, cuando las propias empresas privadas extranjeras no tienen vehículos de electricidad, cuando 2 vehículos viejos contaminan más que el uso de combustibles derivados del petróleo para producir electricidad. Yo sostengo que actúan con absoluta hipocresía cuando dicen estar preocupados del medio ambiente. Simplemente una de las empresas del Grupo México contaminó el río Sonora de manera bestial. Las mineras canadienses contaminan aire, tierra y agua de manera terrible y no se han expresado sobre el tema. Las empresas privadas han contaminado el río Lerma y el lago de Chapala de manera monstruosa, pero ellos hoy son los abanderados de la preocupación por el medio ambiente, de la preocupación por las bajas tarifas que no han incidido su supuesta energía limpia en el año pasado de crisis terrible por la emergencia sanitaria, no obsequiaron 1 kilowatt las empresas privadas extranjeras. Y no están sus preocupaciones que hoy, en pleno siglo XXI, no haya todavía mexicanas y mexicanos que en su hogar no tengan electricidad. Entonces es pura demagogia. Y sobre los posibles conflictos internacionales que deriven de que aprobemos esta reforma, porque además nos hicieron un diagnóstico apocalíptico de que se nos vendría el mundo encima, pues los hemos escuchado. Participaron en el Parlamento abierto disfrazados de especialistas cuando en realidad son personeros de las empresas extranjeras, exfuncionarios de gobierno, vergonzosa y lamentablemente, y el PT ratifica que apoyará con todo la iniciativa de preferente del compañero presidente López Obrador. No tenemos ni una sola duda en mantenernos firmes en esa medida. Esta es la posición del Partido del Trabajo, no es una posición personal. Yo quiero preguntarle, diputado Noroña, de 2 temas. En el tema energético del asunto de la industria eléctrica, yo quisiera preguntarle qué opinión tiene usted en particular, su bancada, sobre el documento que envió, entiendo que fue ayer, la COFESE, el órgano regulador, respecto a los riesgos, esta postura que asume la COFESE en el análisis de la iniciativa preferente del Ejecutivo. Y como secretario de la Comisión de Energía, quisiera preguntarle cuándo estarían citados a reunirse en la comisión para dictaminar, en el entendido de que mañana Economía emite su opinión, ya está la opinión de presupuesto y faltaría el llamado a dictaminar ya formalmente la Comisión de Energía. Ese es un tema. Bien, sobre este tema no me sorprende la opinión de la Comisión Federal de Competencia, ¿no? Pues son organismos que se crearon bajo las reformas neoliberales y están integrados por representantes de estas empresas privadas extranjeras. Entonces, pues ellos están cuidando los negocios del exterior en vez de cuidar los negocios públicos que son en beneficio del pueblo de México. De todos modos, consideraremos su opinión como consideramos la del Consejo Coordinador Empresarial. Y si a mí me preguntan, la fracción del PT, si tiene que escoger entre la COFESE y el pueblo de México y nuestro compañero presidente,
o si tiene que escoger entre el Consejo Coordinador Empresarial y el Pueblo de México y el compañero presidente, pues la opción está clarísima. Nosotros apoyamos a nuestro pueblo y al compañero presidente, que es su líder, a mucha honra, la verdad. El Consejo Coordinador Empresarial no hizo ningún planteamiento de modificación. Al contrario, como ya lo dije, quieren que les demos toda la generación de energía eléctrica nada más, los angelitos. Y la Comisión de Competencia tampoco plantea ninguna modificación, sino velando por los intereses de las empresas extranjeras. Lo que nos amenazan es con litigios por todos lados. Lo mismo dijeron con la negociación de los gasoductos y no fue así. Entonces yo no veo problema. Yo creo que se está garantizando la inversión privada, seguirán teniendo el 45% del mercado nacional, seguirán teniendo utilidades muy importantes. Lo único es que no serán preferentes, sino va primero Comisión Federal de Electricidad en sus energías limpias, y segundo, que no seguirán creciendo, no seguirán medrando a los hombros de la Comisión Federal de Electricidad, por lo tanto a los hombros del pueblo de México. Antes, si no hubiese querido ser interrumpido, ayer el Consejo Coordinador Empresarial se reunió con la Junta de Coordinación Política, máximo órgano de gobierno de la Cámara de Diputados, como ustedes saben, integrada por los coordinadores y la coordinadora de las fracciones parlamentarias aquí representadas en la Cámara de Diputados. Nos presentaron este documento para mejorar el sector eléctrico. Ellos insistieron que tenían una profunda preocupación por la iniciativa preferente enviada por el compañero presidente y nos hicieron ver sus preocupaciones, que son simple y llanamente que están en contra de la iniciativa enviada por el compañero presidente, que el Partido del Trabajo respalda con absoluta firmeza y contundencia. Porque como yo les dije ayer, se necesita ser osado para plantear lo que dijeron. Ellos que han insistido en que hay que desaparecer los monopolios del país, aún los públicos, les recuerdo que en electricidad y materia petrolera, hasta antes de la reforma energética lograda con sobornos de Odebrecht por $6 millones, donde los senadores panistas recibieron 67 millones y los diputados panistas 56 millones, 8 millones para Ricardo Anaya, entonces presidente de la Cámara de Diputados. Era monopolio el manejo del petróleo y la energía eléctrica y se garantizaba la soberanía en esta materia. A raíz de esta reforma se entregó nuestro petróleo, 20% alcanzaron de entregar, y a CFE se le hizo pedazos, y hacia 2024 la proyección es que solo abastecería el 20% del mercado nacional, cuando abastecía el 100%. Previamente habían cerrado a luz y fuerza del centro, mandando a más de 44,000 trabajadores a la calle, en una política perversa de favorecer a las empresas extranjeras generadoras de energía a través de eólica y fotovoltaica. Entonces, el Consejo Coordinador Empresarial nos dice que apoya el monopolio de suministro, de transmisión y suministro de la energía eléctrica, apoya transmisión, distribución y suministro, donde dice que hay grandes ganancias, pero son tan generosos que se las dejan a la Comisión Federal de Electricidad, y pretenden que les entreguemos la totalidad de la generación de energía eléctrica, porque dicen que el mundo va hacia las energías limpias. Se niegan a reconocer lo que reconoce todo el mundo, que las hidroeléctricas, las nuclear y la geotermia son energías limpias, de las que Comisión Federal de Electricidad cuenta para abastecer el 20%. Ellos abastecen el 7%. Y pretenden, yo les dije al Consejo Coordinador Empresarial, que ellos no aceptarían de ninguna manera que en sus empresas se aplicara lo que piden para Comisión Federal de Electricidad, a saber, que le compren primero al competidor, que subsidien al competidor, que respalden al competidor cuando su energía intermitente pues no puede abastecer, y que se utilice toda la infraestructura creada con dinero del pueblo para Comisión Federal de Electricidad en beneficio de estas empresas privadas extranjeras. Ellos pretenden que se mantenga el despacho, esto es, que le sigamos comprando primero a los privados, en detrimento de nuestra empresa, de ellos, de los empresarias y empresarios y de todo el pueblo, que es
Comisión Federal de Electricidad. Y lo que nosotros planteamos, ellos dicen que vamos por un monopolio, no. Se plantea libre competencia, se plantea que las empresas privadas no vayan en los hombros de Comisión Federal de Electricidad porque le han hecho perder al país, dinero del pueblo, 412,000 millones de pesos, muchos de ellos en subsidios directos a estas empresas. 412,000 millones de pesos, que es casi 13 veces lo que se gastó, se invirtió en vacunas, 32,000 millones de pesos. Ochoa Reza, que fue director de CFE, dice que hay que apoyar a las energías limpias, pero cuando fue director de Comisión Federal de Electricidad, dejó que se acabaran de hacer chatarra las eólicas que tenía CFE en el Istmo y invirtió en gasoductos que le costaron al país, que benefician a empresas privadas, que beneficia a Estados Unidos, que le sobra el gas natural, y que en estos días se vio interrumpido en el norte del país porque Texas prácticamente se congeló y dejó de surtir del gas, poniéndonos en una situación gravísima y que demuestra la importancia de la soberanía energética. Imaginen que nos pasara esto con la gasolina, que importamos el 70%, se pararía el país por estar dependiendo del exterior. Nosotros, nuestro gobierno, el compañero presidente, pretende recuperar la soberanía energética y nosotros estamos absolutamente en apoyo de esa decisión que es no solo soberana, sino vital, es importantísima. Además, se pretende en los costos, ellos insisten que es más barato, mienten, solo calculan los variables, no calculan la inversión tecnológica y de infraestructura. Y por otra parte no consideran, que estoy seguro que las empresas extranjeras tienen outsourcing, que no le reconocen ningún derecho a sus trabajadoras y trabajadores, mientras que Comisión Federal de Electricidad tiene un robusto contrato colectivo que beneficia a las trabajadoras y trabajadores en la materia. Pretenden que mandemos a la calle a los trabajadores de las minas de carbón, preocupados según ellos por el medio ambiente, cuando las propias empresas privadas extranjeras no tienen vehículos de electricidad, cuando 2 vehículos viejos contaminan más que el uso de combustibles derivados del petróleo para producir electricidad. Yo sostengo que actúan con absoluta hipocresía cuando dicen estar preocupados del medio ambiente. Simplemente una de las empresas del Grupo México contaminó el río Sonora de manera bestial. Las mineras canadienses contaminan aire, tierra y agua de manera terrible y no se han expresado sobre el tema. Las empresas privadas han contaminado el río Lerma y el lago de Chapala de manera monstruosa, pero ellos hoy son los abanderados de la preocupación por el medio ambiente, de la preocupación por las bajas tarifas que no han incidido su supuesta energía limpia en el año pasado de crisis terrible por la emergencia sanitaria, no obsequiaron 1 kilowatt las empresas privadas extranjeras. Y no están sus preocupaciones que hoy, en pleno siglo XXI, no haya todavía mexicanas y mexicanos que en su hogar no tengan electricidad. Entonces es pura demagogia. Y sobre los posibles conflictos internacionales que deriven de que aprobemos esta reforma, porque además nos hicieron un diagnóstico apocalíptico de que se nos vendría el mundo encima, pues los hemos escuchado. Participaron en el Parlamento abierto disfrazados de especialistas cuando en realidad son personeros de las empresas extranjeras, exfuncionarios de gobierno, vergonzosa y lamentablemente, y el PT ratifica que apoyará con todo la iniciativa de preferente del compañero presidente López Obrador. No tenemos ni una sola duda en mantenernos firmes en esa medida. Esta es la posición del Partido del Trabajo, no es una posición personal. Yo quiero preguntarle, diputado Noroña, de 2 temas. En el tema energético del asunto de la industria eléctrica, yo quisiera preguntarle qué opinión tiene usted en particular, su bancada, sobre el documento que envió, entiendo que fue ayer, la COFESE, el órgano regulador, respecto a los riesgos, esta postura que asume la COFESE en el análisis de la iniciativa preferente del Ejecutivo. Y como secretario de la Comisión de Energía, quisiera preguntarle cuándo estarían citados a reunirse en la comisión para dictaminar
en el entendido de que mañana Economía emite su opinión, ya está la opinión de presupuesto y faltaría el llamado a dictaminar ya formalmente la Comisión de Energía. Ese es un tema. Bien, sobre este tema no me sorprende la opinión de la Comisión Federal de Competencia, ¿no? Pues son organismos que se crearon bajo las reformas neoliberales y están integrados por representantes de estas empresas privadas extranjeras. Entonces, pues ellos están cuidando los negocios del exterior en vez de cuidar los negocios públicos que son en beneficio del pueblo de México. De todos modos, consideraremos su opinión como consideramos la del Consejo Coordinador Empresarial. Y si a mí me preguntan, la fracción del PT si tiene que escoger entre la COFESE y el pueblo de México y nuestro compañero presidente, o si tiene que escoger entre el Consejo Coordinador Empresarial y el pueblo de México y el compañero presidente, pues la opción está clarísima. Nosotros apoyamos a nuestro pueblo y al compañero presidente, que es su líder, a mucha honra, la verdad. El Consejo Coordinador Empresarial no hizo ningún planteamiento de modificación. Al contrario, como ya lo dije, quieren que les demos toda la generación de energía eléctrica nada más, los angelitos. Y la Comisión de Competencia tampoco plantea ninguna modificación, sino velando por los intereses de las empresas extranjeras. Lo que nos amenazan es con litigios por todos lados. Lo mismo dijeron con la negociación de los gasoductos y no fue así. Entonces yo no veo problema. Yo creo que se está garantizando la inversión privada, seguirán teniendo el 45% del mercado nacional, seguirán teniendo utilidades muy importantes. Lo único es que no serán preferentes, sino va primero Comisión Federal de Electricidad en sus energías limpias, y segundo, que no seguirán creciendo, no seguirán medrando a los hombros de la Comisión Federal de Electricidad, por lo tanto a los hombros del pueblo de México.